El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 2 de junio del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. ¿Escuchaban ustedes algunos de los titulares, de resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo, que pasan por lo que está ocurriendo en materia de seguridad nacional? Y lo comentamos por la rueda de prensa que ofrecía ayer el director de Fundarredes, Javier Tarazona, haciendo una serísima denuncia sobre la supuesta ubicación de casas seguras de guerrilleros del territorio venezolano. Los lugares de resguardo de cabecillas de disidentes y el Ejército de Liberación Nacional, identificados por la ONG, se encontrarían inicialmente en estados como Táchira, Barinas, Guárico y Miranda. Decíamos ayer, destacábamos que de ser cierto esto, no estamos hablando de una zona muy cercana al área metropolitana de Caracas. De esto, bueno, no hemos visto ninguna respuesta oficial, como suele ocurrir en estos casos, pero insistimos, gravísima la denuncia de Javier Tarazona. De momento ayer nos hablaban de las condiciones, y esto lo tomo del Universal, y lo pongo entre comillas, excelentes condiciones físicas de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional rescatados en la frontera con Colombia. Así lo aseguró el titular del CIOFAN en sus redes sociales, en la cuenta en Twitter. De estos temas vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, con nuestros invitados, por cierto. Aunque inicialmente el gobierno de Colombia había descartado reabrir la frontera con Venezuela el 1 de junio, bueno, ayer se confirmó la noticia según la cual se autorizó la apertura de los pasos oficiales entre ambos países. La medida comienza a regir desde este miércoles y tomó la nota del diario El Tiempo de Bogotá. El Ministerio de Interior, a través de la resolución 0746 de 2021, del 1 de junio de 2021, autorizó a la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia la apertura gradual de los pasos terrestres y fluviales de la frontera con Venezuela a partir de las 0 horas del 2 de junio. Lo anterior, dice el documento, sin perjuicio de que se continúan aplicando las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Habrá que ver cómo se desarrollan estos temas. En este contexto internacional, bueno, ayer Nicolás Maduro saludaba la llegada a nuestro país de una misión de Noruega para iniciar una nueva ronda de negociaciones, y también sobre esto habrá que ver cómo termina esta última iniciativa, tomando en consideración los antecedentes y lo que está en juego en nuestro país. Por ejemplo, CNN en español decía: Maduro anunció la llegada de una delegación de Noruega que facilitaría el diálogo con un sector de la oposición que no lo reconoce, y propuso que las reuniones se televisen para que el país conozca los detalles y los acuerdos. Bueno, insisto, habrá que ver cómo termina esta nueva ronda de negociación. Tenemos entrevista a esta hora con Andrei Servín-Pon. Me parece que está en Zoom, pero no sé si él puede escucharme. Él es director de CRIES LAC,
es experto en política exterior, defensa y seguridad, conoce perfectamente el tema que vamos a debatir la mañana de hoy, que se refiere a lo que está ocurriendo con los grupos, la presencia de grupos irregulares en nuestro país. De hecho, él participó en un foro, me parece que el día de ayer, organizado por la Asamblea Nacional electa en 2015, con otros panelistas acerca de los conflictos armados en Venezuela, las causas, las características y las consecuencias. No sé si Andrei Servín puede escucharme. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues gracias por atendernos tan tempranito en Venezuela. Yo le pediría un primer comentario. Ya vamos a hablar del contexto general, pero en lo particular sobre los últimos acontecimientos, esta liberación, aparentemente, según la prensa internacional y la organización Fundarredes, a cambio de una tregua en nuestro país, la liberación de 8 efectivos militares que estaban en poder de las FARC. Lo escuchamos. Sí, a ver, como todo lo que viene pasando últimamente en el estado de Apure, hay falta de claridad sobre los hechos, hay muy poca información oficial, el régimen lo está tratando de mostrar como un éxito y una operación de rescate que se realizó, pero todo parece indicar que hubo una negociación de por medio que llevó a la entrega de esos 8 secuestrados. Por un lado se habla de esta cesión del territorio, yo creo que eso es algo que vamos a poder comprobar de ahora en adelante, porque hasta ahora lo que vimos es que en Apure se dio un repliegue a posiciones defensivas por parte de la Fuerza Armada, lo cual tiene sentido en las instancias de una negociación, ¿no? Y así se lo ha vendido oficialmente, ¿no? Como una muestra de buena voluntad para ese proceso de negociación. Yo creía que el primer indicio que tenemos claro de una posibilidad de alguna ficha de canje que haya existido en esto tiene que ver con la muerte o supuesta muerte, todavía muchos la cuestionan, de Santrich hace 2 semanas, ¿no? La liberación ocurre exactamente 2 semanas después de la muerte de Santrich y varias de las teorías en torno a la muerte vinculan a la Fuerza Armada y como entregadores de Santrich a los miembros del 10º Frente. Entonces ahí se podría pensar de que existió algún tipo de vínculo en el cual a cambio de los prisioneros, de los militares secuestrados, se exigió que entregaran a alguien que era un socio, un aliado cercano del régimen en esa zona y que es un enemigo acérrimo en los últimos tiempos y justamente porque se ha fomentado buena parte de la conflictividad en el estado de Apure. Ahora, en este contexto, la periodista Sebastiana Barraez, especializada en el área militar, en el portal de Infobae habla justamente acerca de esta posible negociación o posible tregua. Ella en una entrevista, por cierto, con un medio de comunicación colombiano, decía que no descartaba que las FARC o la disidencia de las FARC, que tiene presencia en nuestro país, declarara un territorio independiente en Venezuela. Y eso sería una gran vergüenza para la Fuerza Armada y para nuestro país. Yo le pediría un comentario acerca de esta versión sobre los hechos. Lo escuchamos. A ver, yo no me atrevería a hacer una aseveración sobre si las disidencias van a llevar a dar ese paso de la formalidad en cuanto al cuestionamiento del Estado venezolano y el control territorial. Pero en la práctica es lo que vemos que se está haciendo, ¿no? O sea, no solo en el contexto de Apure, sino en buena parte del territorio nacional, estamos viendo como grupos armados paraestatales en los cuales el Estado delegó durante mucho tiempo funciones centrales, entonces sobre todo aquellas vinculadas con la seguridad y el control territorial, hoy en día se percatan de que el Estado venezolano y la Fuerza Armada no están en capacidad de ejercer la soberanía como tal, ¿no? No están en capacidad de controlar el territorio, no están en capacidad de ofrecer seguridad a los ciudadanos. Entonces, ¿qué están haciendo? Están profundizando ese cuestionamiento a la función del Estado. Ahora, eso va a variar dependiendo mucho de los diferentes grupos. Hay veces que son grupos más pequeños, con intereses más acotados. Creo que un ejemplo de ello es lo que estamos viendo quizás en la Cota 905 con el Coqui, pero es un cuestionamiento hacia el ejercicio de las funciones del Estado y un intento de control territorial. Es lo que algunos expertos llamarían insurgencia criminal, ¿no? Que es un tipo de insurgencia que en vez de tener motivaciones ideológicas, son motivaciones de índole económicas vinculadas con actividades ilícitas, ¿no? Entonces, les es útil el control territorial y suplantar al Estado en ciertas funciones.
Y eso es algo que en la práctica empezamos a ver en estados como Apure, ¿no? En los cuales estos grupos paramilitares, paraestatales, han ido reemplazando al Estado en algunas de sus funciones, incluyendo desplazándolo de esa función central debería ser el resguardo de la soberanía y la integridad territorial. Pero yo tengo que preguntarle, porque y lo hemos comentado en este espacio en varias oportunidades, el contexto de esta situación nos ubica en el año, bueno, mucho más atrás, pero en el año 2008, cuando el expresidente Chávez concedió estatus político a las FARC y al Ejército de Liberación Nacional. Yo le pediría un comentario acerca de este tema y, en su opinión, cómo llegamos a esta situación. Bueno, el control territorial que se traduce en la posibilidad de que no solo estos grupos combatan abiertamente a la Fuerza Armada venezolana, sino además pues cometan este tipo de delitos como el secuestro, posterior liberación de efectivos venezolanos. ¿Qué puede decirnos? Me parece muy acertado retrotraernos a incidentes y a hechos que ocurrieron ya hace una década y media, ¿no? Porque esto no ha sido un proceso de un día para el otro, esto ha sido un proceso prolongado en el cual hubo una decisión política en primeras instancias de darle cierta relevancia a grupos armados paraestatales que operaban del lado colombiano. En ese momento había una percepción de la utilidad del vínculo con estos grupos en corrosión de lo que se veía como un potencial enemigo o adversario en el plano internacional, ¿no? Pero a la vez teniendo un entendimiento de las dificultades históricas, y eso sí sabemos que no es una novedad, la dificultad de controlar la frontera colombo-venezolana es un desafío que han tenido prácticamente todos los gobiernos en la historia reciente de Venezuela. Entonces, también ese proceso de vínculo con estas organizaciones tenía una orientación también un poco más pragmática de ver, bueno, ¿qué hacemos con la frontera y cómo lidiamos con ello? Pasa que también en el contexto de, primero, un proceso de corrupción de la Fuerza Armada y de la mayoría de los entes estatales, una pérdida de capacidad para controlar el territorio, una expansión por parte de estos grupos que encontraron en Venezuela un espacio en el cual podían operar con relativa impunidad, sobre todo cuando estaban bajo hostigamiento de las fuerzas militares colombianas, y encima un ámbito, un contexto en el cual el discurso político apuntaba a las afinidades ideológicas que podían existir entre un gobierno y este tipo de organizaciones paraestatales. Entonces, en verdad, todos esos elementos terminan confluyendo en que se facilitan las condiciones para que estos grupos se asienten en territorio venezolano, profundicen su accionar dentro del territorio venezolano y con el tiempo fuéramos llegando al punto en el que estamos llegando hoy. Ahora, me parece muy interesante que hace 15, 20 años el gobierno estaba apoyando activamente el reconocimiento de estos grupos paraestatales en Colombia como partes beligerantes dentro de un conflicto armado, y ahora que este conflicto se ha trasladado casi en su totalidad al territorio venezolano, quieren tratarlos como si fueran grupos criminales, ¿no? Entonces, quieren olvidarse de aquellas épocas en las cuales los trataron como grupos beligerantes, porque claro, ahora no es conveniente. Ahora ya el contexto discursivo que antes era proclive para los vínculos con estos grupos ha desaparecido y tienen que tratar de enmascarar un poco el contexto actual. Ahora, ¿qué impacto puede tener esta contradicción en el seno de la institución armada en nuestro país, en su opinión? Yo no sé si esto es una discusión que dentro de la Fuerza Armada se tiene o se está teniendo en particular. Me parece que, bueno, hay dos discusiones a tener en cuenta dentro de la Fuerza Armada. Una es cómo se enmarca esta nueva conflictividad en el marco conceptual y en las hipótesis de conflicto de la Fuerza Armada. Y en ese sentido lo hace bastante bien. Pues la Fuerza Armada entiende la hipótesis de conflicto bajo una sola, ¿no? Un solo escenario, que es la intervención norteamericana en Venezuela, pero que ocurre en 4 periodos. Uno, de inestabilidad interna, otro, de conflictividad con un país vecino, el tercero, de una intervención norteamericana en territorio venezolano, y una cuarta etapa de resistencia ante esa ocupación, ¿no? Entonces, un escenario como el actual
encaja muy bien en este primera fase de inestabilidad interna y lleva y se encadena muy bien con la hipótesis de que la segunda etapa sería una conflictividad con Colombia, ¿no? Entonces, desde el punto de vista conceptual, creo que están un poco resguardados dentro de la Fuerza Armada, pero sí creo que ahora hay divergencias fuertes sobre lo que ha implicado el vínculo con estos grupos, ¿no? Porque en la práctica esto ha llevado, o sea, el conflicto en Apure surge por el vínculo con estos grupos y ha llevado al país en conflicto. Y ahora hemos tenido muertos, tenemos desaparecidos y hemos tenido secuestrados por culpa de este accionar. Y yo creo que sobre todo lo que tiene que ver con las unidades como son los comandos de mar, las fuerzas especiales del ejército, de la aviación, incluso la infantería marina, hoy en día se sienten muy afectados por esto, ¿no? Ellos perdieron compañeros, perdieron gente que conocían, con la que han estado durante mucho tiempo, y creo que incluso son de las unidades que tienen un sentimiento de venganza, ¿no? Y que ya va más allá de los intereses financieros o políticos que pueden tener otros elementos de la Fuerza Armada dentro de esta conflictividad y este vínculo con estos grupos. Entonces, creo que ahí también se puede empezar a notar algunas divisiones y que al fin y al cabo tienen que ver con esta gran discusión, ¿no? ¿De qué va a servir la Fuerza Armada de acá a futuro? Porque hoy por hoy no se mostró capaz de lidiar con esta problemática y en el horizonte no estamos viendo de que la Fuerza Armada realmente pueda lidiar con esta problemática. Ahora, ¿por qué nuestro invitado unía esta liberación de efectivos militares venezolanos con la supuesta muerte de Santrich, de alias Santrich en nuestro país? Lo escuchamos. A ver, el vínculo puede estar... acá estamos hablando de una diversidad de hipótesis que muchas veces bordean la especulación, ¿no? Pero la falta de datos concretos nos llevan a depender de estas hipótesis. Santrich habría muerto en territorio venezolano. Los primeros rumores que surgieron desde el lado colombiano indicaban de que había sido entregado por altos oficiales de la Guardia Nacional. Un vínculo que sabemos que existía entre la Segunda Marquetalia y la Guardia Nacional. Es factible pensar de que había un vínculo lo suficiente estrecho entre oficiales de alto rango de esa institución con Santrich y miembros de la Segunda Marquetalia. Las hipótesis sobre quiénes lo matan son varias, pero varias de ellas apuntan a que fue el 10º Frente, justamente los que tenían secuestrados a los 8 militares venezolanos. Y Segunda Marquetalia, siendo un socio histórico del régimen en territorio venezolano y afuera también, uno podría imaginarse un esquema en el cual el 10º Frente dice, bueno, las condiciones que yo tengo para la devolución de estos soldados es que me ayudes a lidiar con Santrich. ¿Por qué? Porque la Segunda Marquetalia es uno de los principales rivales que tiene hoy por hoy el 10º Frente, y justamente de donde surge el conflicto armado en Apure es esta conflictividad entre el 10º Frente y la Segunda Marquetalia, ¿no? Entonces, me parece que es una hipótesis plausible a considerar de que haya habido una entrega por parte de la Fuerza Armada de Santrich al 10º Frente como ficha de canje o una de las fichas de canje para la recuperación de los secuestrados. Y ahora, si hay otras fichas de canje, como se está hablando, muchos analistas están diciendo, bueno, hay una entrega del territorio o un repliegue, ¿verdad? Una retirada de la Fuerza Armada de Apure. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Ahora vamos a poder ver si efectivamente se están retirando de Apure. Ya se está hablando de que, por ejemplo, en La Victoria la presencia militar se ha reducido drásticamente. Habría que ver cuál es el movimiento en torno a, por ejemplo, el batallón 923 de Caribe, que está a unos pocos kilómetros al norte de La Victoria, en Guasdalito, en Santo Domingo de Táchira, que son las 2 bases de operaciones centrales para el apoyo a las operaciones militares en Apure. Y ahí veremos, efectivamente, si hubo otra ficha de cambio y si era el territorio, ¿no? Ahora, le pido a nuestro invitado que permanezca unos minutos más con nosotros, Andrei Servín, porque viendo, lo seguimos por redes sociales, su cuenta en Twitter, recordaba usted cuando se dio a conocer la información, este comunicado en el cual alias Jesús Santrich, se dirigía directamente a nuestro invitado, de hecho lo insultaba abiertamente, me corregirá si me equivoco. Yo le pedía un comentario acerca de este tema, no es el único, por cierto, que
tuvo que, digamos, recibir ese tipo de insultos o incluso en otros casos amenazas, pero le pedí un comentario al regreso de la pausa. No se retire, ya le doy la palabra para contestar. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo en materia de seguridad de nuestro país a propósito de la presencia de la guerrilla, de la disidencia al FARC, el Ejército de Liberación Nacional, otros grupos. Nos acompaña para hacer el análisis Andrei Servín. Él es experto en estos temas, participó en un foro organizado por la Asamblea Nacional, director de CRIESLAC, es experto en política exterior, defensa y seguridad. Y yo le dejaba una inquietud, porque lo seguimos en redes sociales, pero antes de la entrevista notábamos que usted destacaba hace algunos días, bueno, en el mes de mayo, a mediados del mes de mayo, las amenazas de la que fue víctima, o digamos los insultos, mejor dicho, los insultos por parte de alias Jesús Santrich. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, eso fue un incidente interesante porque todo se inicia cuando la segunda Marquetalia y saca un video como un comunicado el 26 de marzo, si no recuerdo, en el cual Iván Márquez se mostraba enfrente de él, en primer plano de la toma que se estaba realizando, con un fusil AK-103 como el que usa la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿no? Y las FARC suelen ser bastante cuidadosos en cómo arman estos comunicados y qué tipo de mensajes tratan de mandar en los mismos, y las armas que exhiben suelen ser una forma de comunicar, ¿no? Entonces yo especulé o hipoticé de que ese AK-103 de fabricación rusa y de uso en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana era una suerte de mensaje. No estaba seguro de cuál era el mensaje, pero que podía implicar o una muestra, efectivamente, de apoyo por parte de la Fuerza Armada. Entonces el mensaje era para las fuerzas militares colombianas y otros grupos rivales en territorio colombiano y venezolano, como también podría llegar a serlo también para el régimen de Nicolás Maduro en términos de mostrar que tienen este tipo de equipamiento, ¿no? Entonces ellos salieron con un comunicado un poco absurdo en términos de justificar, diciendo de que no era un AK-103 venezolano, sino un fusil idéntico a un AK-103 venezolano que habrían comprado en Estados Unidos. Y obviamente todo el comunicado con una serie de insultos y que tengo acá enmarcado en mi estudio, y lo estoy viendo ahora mientras hablamos, pero a ver, son cuestiones que hacen un poco el análisis de estos grupos, ¿no? Es muy difícil hacer un rastreo de cuál es su presencia exacta. Cuando hay enfrentamientos es muy difícil saber exactamente dónde se encuentran, quiénes están involucrados, cuáles fueron las bajas. Entonces, cuando hay oportunidades en el espectro audiovisual para analizar contenido que proveen estos grupos, es importante mirar todos los detalles. Yo, por ejemplo, miro las armas y a mí en ese caso en particular un fusil venezolano me decía bastante. Ahora, le pregunto sobre esta hipótesis, o esta denuncia, mejor dicho, gravísima, que hacía la organización Fundarredes el día de ayer. Su director, Javier Tarazona,
con videos, con la supuesta ubicación de casas seguras de guerrilleros en territorio venezolano. Él advertía que los cabecillas de las disidencias de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional están en territorio venezolano. Mencionaba, lo decíamos al inicio, estados como Táchira, Barinas, Guárico y Miranda, que está al lado, que bordea el área metropolitana de Caracas. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. A ver, la presencia que tienen estos grupos en Venezuela no es nueva, como estábamos hablando recientemente, y no solo se restringe a la presencia en términos operativos de estos grupos, ¿no? O sea, en cuanto a sus actividades ilícitas y las rutas que utilizan para estas actividades ilícitas, el control territorial que ello conlleva. Sabemos que una de las primeras formas de presencia que tuvieron estos grupos en territorio venezolano durante los últimos 20 años fue justamente el resguardo de figuras relevantes dentro de esas estructuras criminales o paraestatales, ¿no? Entonces, no debe sorprendernos de que este tipo de resguardo exista y que sea en complicidad con las autoridades, porque es una práctica ya de larga data, que es lo que les permite justamente resguardarse del hostigamiento constante que tienen del otro lado de la frontera por parte de las fuerzas militares colombianas. Es decir, es evidente que están en nuestro país, pero digamos, confirmar esto es complicado. ¿Es lo que quiere usted transmitir? Sí, a ver, yo no tendría la posibilidad de confirmarlo eso, pero no me parece para nada improbable, al contrario, me parece muy probable de que efectivamente estos liderazgos se encuentren en territorio venezolano y con un resguardo por parte de las autoridades. O sea, la convivencia, la coordinación, la asociación entre estos grupos paraestatales y las autoridades estatales es muy claro. Tengo que preguntarle, porque hace algunos años, y esa entrevista la repusimos este año, conversamos con Jeremy McDermott, cuando se inició, digamos, este conflicto abierto en Apure, y él nos decía, director de Inside Crime, es una organización que se dedica a la investigación del crimen organizado, que él en 2019, cuando Juan Guaidó asumió la presidencia interina en nuestro país, veía muy difícil la posibilidad de una resolución negociada al conflicto venezolano por justamente los intereses de estos grupos criminales que tienen presencia en buena parte del territorio nacional. ¿Qué opina usted? Me parece que es una lectura muy acertada. Lo que estamos viendo en el contexto venezolano es por un lado, hay una fragmentación de estos grupos en el sentido de que hay cada vez más grupos que están surgiendo, a veces separándose de grupos existentes, pero porque también se da en un contexto de una proliferación de estos grupos, ¿no? Entonces, fragmentación y proliferación son dos tendencias crecientes, en los cuales cada vez hay más grupos paraestatales, no solo es la FARC, disidentes de la FARC, ELN, también son los colectivos, son autodefensa, son otros tipos de estructuras vinculadas con el narcotráfico, actividades ilícitas en general. Las mismas unidades de la Fuerza Armada muchas veces operan bajo lógicas corporativistas locales, ¿no? Entonces, una unidad que está cerca de la frontera y que tiene claros vínculos con una diversidad de actividades ilícitas y grupos ilícitos, termina priorizando sus propios intereses financieros y políticos locales por encima de las órdenes que le lleguen desde más arriba dentro de la estructura de la Fuerza Armada. Estamos viendo la aparición de empresas militares privadas que ofrecen servicios de seguridad, por ejemplo, el arco minero. Entonces, esta proliferación de grupos se está dando, se viene dando, y es lo que viene alimentando en buena parte la conflictividad en Venezuela. Y el problema que tenemos y con el que nos encontramos es que cuando pasan cosas como la que pasó, todo lo que pasó en estos últimos 2 meses en Apure, el mensaje que le llega a estos grupos es: el Estado venezolano es incapaz de lidiar con ustedes, por ende están en capacidad de seguir en sus tendencias expansionistas y en desconocer las funciones centrales del Estado, ¿no? Y eso es muy problemático, porque entonces todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, más lo que se viene construyendo durante estos últimos 20 años en términos de la proliferación y el fortalecimiento de estos grupos, indica que nos encaminamos hacia una mayor conflictividad a nivel de la totalidad del territorio venezolano.
Y creo que lamentablemente realmente estamos encaminados para ese lado y sin las herramientas necesarias para poder lidiar con esa problemática, porque eso es lo que nos está demostrando Apure. No tenemos las herramientas necesarias para lidiar con esta proliferación de grupos armados paraestatales que cuestionan al mismo Estado. Claro, lo saco a colación y tengo que preguntarle porque una delegación de Noruega, lo decíamos al inicio, se encuentra en territorio venezolano para tratar de relanzar una posible negociación entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro, y muchos han tratado de establecer algún tipo de paralelismo con lo que fue el proceso de paz colombiano. Da la impresión, en el caso venezolano, una situación un poco más complicada. ¿Qué opina usted? Sí, a ver, el tema que tenemos en Venezuela es que no estamos hablando uno o dos grupos con los cuales se tiene que establecer una mesa de negociación y proceder con este proceso de negociación. O sea, no se puede, no va a ser, no es realista pensar de que en un futuro cercano se van a poder sentar las autoridades del Estado venezolano, se van a poder sentar en esa misma mesa FARC disidentes, Segunda Marquetalia, el Tren de Aragua, los colectivos, los planes, las empresas de seguridad privada. O sea, el contexto venezolano es mucho más complejo porque está el elemento de fragmentación, ¿no? De estos grupos. Y proliferación. O sea, son muchos grupos que están apareciendo en diferentes partes del territorio venezolano. Entonces, está bien retrotraerse al ejemplo colombiano en términos de entender lo que significa este tipo de conflictividad. Y a eso me refiero en que Colombia lleva más de medio siglo combatiendo este tipo de grupos y todavía no ha logrado resolverlo. Entonces, pensar de que esta cuestión se soluciona de un día para el otro porque hay un repentino cambio en la política de defensa y de seguridad, porque hay una transición democrática, no, esto va a afectar a Venezuela en el mediano y largo plazo. De una manera u otra va a seguir afectando. Entonces, ahí es importante ver el ejemplo colombiano, pero el proceso de paz colombiano no necesariamente sirva como una base para para armar, marcar, digamos, lo que debería ser un proceso en Venezuela, porque son otras características muy particulares. Muchos aseguran, y lo hemos conversado con dirigentes políticos, de la Alternativa Democrática, que hay intereses geopolíticos que también dificultan la salida negociada en nuestro país, en tanto, digamos, estas naciones que dan apoyo al régimen venezolano no cedan, digamos, no permitan que se concreten estos acuerdos. Ahora mismo pienso en Cuba, en países como Irán, Rusia. ¿Qué opina usted? A ver, el accionar de estos países depende mucho de sus propios intereses, ¿no? Entonces, los prospectos para algún tipo de iniciativas que apunten a la estabilización de Venezuela son factibles pensarlo siempre y cuando estos países crean que están dentro de sus propios intereses, ¿no? Si vemos, por ejemplo, China o Rusia, que tienen un particular interés en recuperar sectores de producción petrolera y capacidades de refinamiento, si estos países interpretan que una pacificación del país contribuiría a esos intereses, bueno, puede ser de que lo apoyen. Lo van a apoyar bajo sus términos también, ¿no? Y hoy por hoy, no podemos, si hablamos de Rusia, no podemos dejar de lado de que en estado Apure vimos la presencia militar rusa en apoyo a la capacitación de comandos de mar que estaban en el terreno combatiendo a estos elementos de la Segunda Marquetalia de la misma manera de que estaban proveyendo asistencia técnica para la operación de drones que eran esenciales para esas operaciones militares, ¿no? Entonces, de por sí ya hay un interés en lidiar con esta conflictividad creciente en Venezuela. Ahora, ¿cómo se encamina eso? Y es difícil definirlo, porque si el día de mañana la postura del régimen es más bien solicitar mayor asistencia extranjera en términos militares para el combate con estos grupos, entonces nos vamos a estar encaminando para una solución militarizada de la problemática interna, que no voy a decir si es la correcta o la incorrecta, digamos, pero no es necesariamente la que otros postulan en términos de una mesa de negociación que permita desmovilizar a estos grupos y tratar de traer un mayor nivel de estabilidad al país. ¿Cuáles son los escenarios, en su opinión, con los que tendrá que lidiar Venezuela en el corto plazo en materia de seguridad? Lo escuchamos.
A ver, hay muchos escenarios, yo enfatizaría uno que lamento ser tan brusco en la ejemplificación, pero yo creo que estamos apuntando a una creciente somalización de Venezuela, ¿no? Muchos a veces hablan de balcanización. El tema es que la balcanización implicaba la fragmentación del Estado en base a identidades nacionales particulares. Y este no es el caso de Venezuela, ¿no? Lo que estamos viendo es una fragmentación en base a intereses financieros, económicos y políticos hasta cierto punto de grupos que empiezan a operar de forma casi como caudillos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que vamos a estar viendo en el futuro inmediato. Vamos a estar viendo más incidentes en los cuales grupos armados empiezan a tomar posturas más desafiantes. El Estado sigue perdiendo la capacidad de ejercer control territorial y se empieza a replegar del territorio nacional hacia las grandes zonas urbanas, incluso ahí siendo enfrentado por este tipo de organizaciones criminales, por esta insurgencia criminal. Gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, ofreciendo esta amplia entrevista. Andrei Servín-Pont es director de CRIESLAC, es experto en política exterior, defensa y seguridad. Hablando acerca de lo que está ocurriendo en materia de seguridad en Venezuela, la presencia de estos grupos irregulares, tomando como punto de partida la reciente liberación de varios efectivos venezolanos, que para algunos, según la organización Fundaredes y alguna prensa internacional, respondió a un acuerdo con estos grupos, a una supuesta tregua para permitir su liberación. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Digo, palabras más, palabras menos, y mencionamos al inicio esta rueda de prensa que ofreció el director de Fundaredes, Javier Tarazonas, y donde denunciaba la presencia, la supuesta ubicación de casas seguras, así las denominó, de guerrilleros del territorio venezolano. Los lugares de resguardo de cabecillas de las disidencias del ELN, decía él, identificados por la ONG, se encuentran en estados como Táchira, Barinas, Guárico y Miranda. Y vamos a compartir con ustedes un extracto de esta declaración que ofrecía Javier Tarazona en rueda de prensa. Escuchemos. Ajá, me dicen que tenemos ahí un problema técnico, vamos a tratar de resolverlo.
Yo les comento brevemente algunas de las cosas que dijo Javier Tarazona. Ya me comentará mi equipo cuando lo tengamos a tiro el audio. La ONG Fundarredes reveló, esto lo tomo del Nacional, este martes la ubicación exacta de 5 de las supuestas casas seguras, esto lo agregamos nosotros, de los cabecillas de la disidencia de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano. La información fue acompañada por imágenes satelitales y las fachadas de las casas. Insistimos, de momento no hay respuesta oficial al respecto. Los lugares de resguardo identificados por Fundarredes están ubicados en 5 estados del país, en 4 estados, decía Javier Tarazona ayer. Él ubicaba inicialmente 5 casas de estas, en Táchira, Barinas, Guárico y Miranda. Y bueno, ofrecía toda clase de detalles acerca de lo que fue esta investigación y por qué hacían la denuncia. Ojalá nos acompañe los equipos para que podamos escuchar su declaración en viva voz, es decir, lo que él dijo sobre esta presencia de grupos armados en Venezuela. Vamos a, mientras resolvemos, vamos a armados irregulares en territorio lo tenemos. Es precisamente en este momento lo que estamos viviendo en territorio venezolano, elementos que hemos denunciado desde nuestra organización durante los últimos años, que no tiene que ver con paz, con seguridad, sino por el contrario, con la presencia de terroristas en territorio venezolano. El 31 de mayo del 2021, a finales de la tarde, fueron finalmente liberados por gestiones del Comité Internacional de la Cruz Roja 8 militares que eran prisioneros de guerra del Frente Décimo de la FARC. De este grupo terrorista que durante los últimos 60 días ha llenado de dolor y de sangre a la población apureña y también al estamento militar venezolano. Es precisamente el 31 de mayo, luego de más de 38 días, cuando estuvieron en cautiverio estos 8 militares, cuando lograron entonces encontrarse por lo menos en libertad y trasladarse a la ciudad de Caracas, donde se señala que iban a ser objeto de chequeos médicos. Finalmente conocemos que lo que quieren es negarles la posibilidad de que comuniquen qué vivieron, qué pasó allí en la selva, qué fue lo que ocurrió frente a tanta opacidad y frente a tanta incertidumbre. Hoy desde Fundarredes queremos con firmeza hablar del dolor que aún tiene la familia de los que están desaparecidos. Nos referimos a la mamá del sargento Abraham Belisario, sargento primero con 21 años de edad, que hoy está desaparecido. También queremos hablar por Dani Vázquez, de 35 años de edad, un sargento tercero, que en este momento está desaparecido. Y un tercer militar que no forma parte de los comandos especiales, pero que sirvió de logística el 23 de abril en el sector La Capilla y que lamentablemente hoy también está desaparecido. Son 3 militares los que hoy no están con su familia, de los cuales no se sabe nada. Y la perversidad del alto mando militar, el silencio, hace que la angustia y el dolor de esta familia sea mayor. Nuestra solidaridad con la familia de los militares caídos, porque ¿qué queda de todo esto? Una guerrilla que terminó ganando, que asesinó a nuestros militares, que obligó el desplazamiento de más de 7,000 personas a Colombia, que obligó que ese grupo de exterminio de la FAES ejecutara extrajudicialmente a 5 personas, quemara viviendas, quemara negocios
dejó la desolación, el territorio fértil para que estos terroristas actúen por el abandono del Estado. Ya lo habíamos anunciado el pasado fin de semana, que el ejército venezolano, que las Fuerzas Armadas se habían retirado estratégicamente como parte del acuerdo para la liberación progresiva de los militares. No pasaron 24 horas cuando nosotros habíamos anunciado, cuando estábamos anunciando la buena nueva de la libertad de estos militares. Son tan perversos los que hoy ostentan el poder en Venezuela que ni siquiera son capaces de dar buenas noticias a la familia y anunciar la liberación de estos militares y al mundo. Pero hoy el dolor de los que están desaparecidos, de los que están caídos, de los que están prisioneros en este momento en el centro penitenciario de Occidente, de Mónica, una mujer que fue violada por la FAES, que fue torturada y que le asesinaron en su vientre a su hijo. Hoy levantamos la voz por los que sufren, por los que hoy no están en su casa, por los que perdieron todo, por los que le mataron el ganado, por los que le robaron el ganado y le robaron sus pertenencias. Eso es lo que queda de Apure. ¿Qué va a pasar en Apure? Lo que ha venido ocurriendo durante tanto tiempo. Durante estos últimos días nosotros hemos dicho, aquí hay gente sorprendida por el conflicto de Apure. Yo tengo que decirles que el conflicto no arrancó el 21 de marzo. Tampoco el 19 de septiembre. El conflicto lleva años. Nosotros en esta humilde organización hemos dicho al mundo, por lo menos en el 2019 a través del informe Curva de la Violencia, que 1.887 ciudadanos murieron en manos de la violencia en los estados fronterizos. Que en el año 2020, cuando hubo cuarentena radical, cuando hubo pandemia, durante casi todo el año, 1.613 homicidios. Cada 6 horas muere una persona en manos de la violencia en los estados fronterizos. Se normalizó la muerte, se normalizó la cultura de la muerte, la violencia, y frente a esto tenemos que levantar la voz. Hoy queremos, luego de hacer este balance, quiero presentarles a ustedes y a la opinión pública nacional e internacional un balance de los lugares de resguardo de los cabecillas del ELN y de la FARC en territorio venezolano. Siguen en nuestro territorio, están en nuestro territorio, y hoy denunciamos al mundo. Y quiero decirle que antes de hacerlo público, ya nosotros fuimos a la instancia del Estado. Ya nosotros fuimos a la Fiscalía y le dijimos a la Fiscalía General de la República dónde están los cabecillas de la FARC, con las coordenadas, con los lugares, con las fotografías, para que después no digan que ellos no saben y sigan negando dónde están los terroristas. Están en Venezuela afectando la región. Quiero invitarles a que conozcan este video que recoge elementos que luego detallaré de las casas seguras donde están los cabecillas de la FARC y los cabecillas del Ejército de Liberación Nacional. Bueno, parte de la rueda de prensa que ofrecía Javier Tarazona ayer. Los jefes guerrilleros de las FARC y el ELN. Sí, decía que esta es parte de la rueda de prensa que ofrecía Javier Tarazona ayer, director de Fundarredes, con esta serísima denuncia sobre la supuesta presencia de lo que él ha denominado como casas seguras en territorio venezolano, y destacar, simplemente subrayar que efectivamente antes de la rueda de prensa ellos acudieron a instancias como el Ministerio Público para dejar en evidencia la información que tienen y que finalmente fue presentada ayer a los medios de comunicación. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original.
además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Otras palabras más, palabras menos, y compartimos información de interés al cierre del programa a propósito de la presencia de una delegación de Noruega en nuestro país. Lo dicho, la información la corroboró, la confirmó Nicolás Maduro, y tomo nota del ABC de España. Él aseguró que esta delegación está en Venezuela para gestionar los enlaces con la Alternativa Democrática. Dice la nota lo siguiente: el presidente chavista ha pedido que el diálogo sea público y con la presencia de periodistas y cámaras. Nicolás Maduro ha asegurado que una delegación del gobierno de Noruega se encuentra en su país gestionando los enlaces con la oposición del presidente interino Juan Guaidó para un nuevo diálogo político. En una locución televisada, Maduro ha reiterado que su gobierno ha puesto sobre la mesa 4 condiciones para este nuevo encuentro entre las dos fuerzas políticas del país. En ese sentido, ha explicado que el presidente de la Asamblea Nacional de mayoría chavista, Jorge Rodríguez, ha pedido como condición a Noruega que las reuniones sean públicas y con la presencia de la prensa. Esto es interesante por lo siguiente. Cuando leemos lo que pasó con el último diálogo o negociación que Noruega propició o en el que participó o en el cual medió, ¿por qué no se llegó a un acuerdo? Esto lo decía el CNN en español, haciendo un análisis del fracaso de las iniciativas que se iniciaron en el año 2019. Decía CNN, no podemos dar detalles de esto porque pues el gobierno de Noruega en un breve comunicado dijo el miércoles en ese momento que solicitó a las partes tomar máxima precaución sobre el desarrollo del proceso de diálogo, tanto en sus comentarios como en sus declaraciones, con el fin de que éste pueda llegar a un buen término. Y las partes han sido muy prudentes con las declaraciones al respecto. Evidentemente, eso no ha ocurrido en esta oportunidad y habrá que ver. Inicialmente, sin ir muy a fondo, da la impresión que Nicolás Maduro no tiene el más mínimo interés de llegar a un acuerdo o tomarse esto en serio. Insisto, tomo como punto de partida el comunicado que emitió Noruega en 2019 durante el primer intento de negociaciones. Pedía en ese momento tomar la máxima precaución y en el desarrollo del proceso de diálogo también tenerlo en cuenta en cuanto a los comentarios y en las declaraciones. Por cierto, no hemos visto reacción desde la Alternativa Democrática. Revisando el Twitter de Juan Guaidó, presidente interino, presidente de la Asamblea Nacional de 2015, él allí sí hace referencia al tema de la liberación de 8 militares secuestrados, considerados prisioneros de guerra por la disidencia de la FARC, protegidas por Maduro. Es la primera vez, decía él, en la historia del país que guerrilleros secuestran militares activos en territorio nacional. Entre tanto, la dictadura entrega nuestro territorio. No ha hablado de la muerte de Márquez y protección a Santrich, y tampoco el paradero de Márquez. Es nuestro deber salvar a Venezuela, ejercer soberanía y velar por el retorno a nuestros hermanos venezolanos, pero no hay reacción a este tema de la presencia de una delegación noruega en nuestro país. Habrá que ver en qué termina este nuevo intento. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García Genesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.